Ernesto Álvarez Miranda para hablar precisamente sobre el adelanto de elecciones que aún no genera los consensos necesarios en el Congreso de la República. Buenas tardes, gracias por estar aquí conectado con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, muchos consideran que el mensaje que dio la presidenta Dina Boluarte es un ultimátum en contra del Congreso de la República si finalmente no aprueban este adelanto de elecciones para fines de este año con estos proyectos de ley de carácter constitucional. ¿Usted lo interpreta de la misma manera? No creo que sea tanto así, lo que sí es una señal inequívoca de debilidad. El problema es de que la misma Dina Boluarte había presentado el proyecto para hacer elecciones anticipadas en 2024 y esto fue lo que votó el Congreso en lo que sería la primera votación para la reforma constitucional. Ahora, por la debilidad, luego de unos pocos días, presenta otro pedido para que sean las elecciones en el 2023, en un momento en que el Perú vive un momento de violencia política orquestada por la extrema izquierda. Hay varias ciudades y departamentos, regiones enteras del Perú que no tienen la posibilidad de intercambio comercial de alimentos, carreteras tomadas, amenaza de aeropuertos invadidos por muchedumbres violentas. En esas condiciones no va a ser posible un proceso electoral, una campaña electoral de los partidos democráticos. Además, subyace la idea un tanto inocente de que la violencia política obedece a un deseo técnico de adelantar elecciones, cuando todos sabemos de que es parte de una subversión bien financiada para no solamente la salida de Dina Boluarte de la presidencia, que es el lugar que le corresponde de acuerdo a la Constitución, sino el cambio de la Constitución mediante una asamblea constituyente digitada donde los delegados en mayoría sean de los grupos sociales que domina la izquierda extremista. Doctor Por Álvarez, tanto, justamente, no se van a intentar. sí, justamente quisiera consultarle el mensaje que dio la presidenta este fin de semana, que muchos tildan que tiene más carácter político que efectivamente adelantar las elecciones. Y dentro de estas propuestas, hay dos cambios constitucionales. Uno de ellos es reforma de la Constitución del año 1993. Y no fue muy clara en especificar de qué forma sería. Inclusive el premier Otárola manifestó que no sería bajo la figura de una asamblea constituyente, sino a través del próximo Congreso de la República, quienes estarían encargados de redactarla. ¿Usted cree que esta posibilidad sería viable? ¿Es una forma de poner paños fríos a los manifestantes para que se sientan escuchados en sus demandas? ¿Cuál es su análisis respecto a esta propuesta de proyecto de ley? Exactamente, es tratar de poner paños fríos, dar un gesto político para, como se dice, bajarle la llanta a la protesta, al movimiento subversivo en realidad, que no persigue mejoras de calidad de vida o protesta por algunos puntos del plan de gobierno o medidas de gobierno, sino la salida de Dina Boluarte y Asamblea Constituyente. ¿Podrá bajar la fiebre esta de la amenaza de esta gente extremista? Yo creo que no. Su negocio político es mantener este nivel de violencia política, esta zozobra para muchas personas que fuera de la capital no tienen los medios de subsistencia. El tema de la reforma parcial o total es evidente, está en la Carta Constitucional, está en la jurisprudencia constitucional establecida. El próximo Congreso o este mismo puede hacer un cambio total de la Constitución mediante una comisión de trabajo con especialistas, etc. Me temo de que la extrema izquierda no quiere eso. El cambio de Constitución no es un tema de mejoramiento técnico. Para ellos es un tema de cambio político a un sistema que ellos prefieren, que es el socialismo bolivariano, y que la mayoría de peruanos no quieren.
Ujú. Hemos escuchado que el requerimiento es asamblea constituyente, claro y firme. Ellos no quieren que alguien más la redacte, como dice usted, personal técnico, quieren ser parte de este cambio que es basado en sistemas de otros países que usted mismo ya nos ha mencionado. En cuanto al otro proyecto de recortar el periodo presidencial, tanto de la mandataria, de la presidenta de la República, de los congresistas y también los representantes del Parlamento andino, ¿cuál de ellos dos sería más viable en caso de que el día de hoy finalmente no prospere el adelanto de elecciones para fines de este año? El Congreso ya ha aprobado en la primera votación, recordemos de que para reforma constitucional se pide 2/3 en 2 legislaturas ordinarias. El Congreso ya ha aprobado el adelantar elecciones para el 2024. Está pendiente de votación en una segunda legislatura ordinaria este adelantamiento para el 2024. Eso es lo más correcto. No podemos tratar de seguir a la muchedumbre, de alimentar a la masa enfervorizada, que es una minoría, adelantando elecciones para el 23, porque eso necesitaría una nueva votación del Congreso, ya no sería útil la ya realizada. Y el Congreso se está sintiendo, por lo menos parte del Congreso se está sintiendo utilizado. Recordemos que el Congreso tiene 3 grandes bloques. El bloque de izquierda, que quiere asamblea constituyente o nada, y está votando en blanco o está votando en contra de adelantar elecciones. El bloque de centro, que básicamente está muy asustado con el tema y va a votar a favor de cualquier cosa que les garantice tranquilidad. Y el bloque de centro derecha, que básicamente se pregunta hasta qué punto va a ceder Dina Boluarte, si no va a terminar renunciando en la próxima semana. Por tanto, esto en lugar de apaciguar, lo que hace es exaltar más los ánimos y el financiamiento que reciben estos subversivos, estos extremistas, que no son más de 5.000 personas en todo el Perú, se ve fortalecido, porque claro, quien está financiando todo esto observa de que está ganando resultados, en lugar de que la estrategia de los grupos democráticos, incluyendo el gobierno, sea lo contrario, dejar una huella sincera y honesta de que con violencia política en el país no se obtiene nada. Doctor Álvarez, sería importante analizar la región, porque recordemos que Chile también vivió un estallido social donde manifestantes salieron por muchos meses, también hubo pérdidas de ciudadanos que fallecieron durante estas marchas y el objetivo principal era efectivamente la Asamblea Constituyente, que finalmente no prosperó en el momento en que se fue a votar, que los ciudadanos debían elegir si querían este cambio total de la Constitución. Aquí en el Perú tendrían el mismo objetivo a través de estas manifestaciones, de la violencia, de la agresividad. Exactamente el mismo, es una franquicia que ya fue operada en Colombia, tuvo éxito en Chile. Recordemos que en Chile todas las manifestaciones comenzaron primero con la gratuidad de la enseñanza, porque en Chile hay el sistema de bonos, había el sistema de bonos que es diferente que la gratuidad que tenemos nosotros. Y luego siguió el alza del precio del metro, y allí fue todo el estallido financiado, donde los muchachos escolares y universitarios fueron utilizados por la extrema izquierda. Lo mismo se quiere hacer en el Perú, y lo mismo se quiere hacer no solamente mediante la violencia ahora, sino también durante la campaña electoral, que en forma muy inocente hay grupos parlamentarios que piensan que van a verse solucionados, se va a pacificar una vez efectuadas las elecciones generales. No, el propósito es un propósito subversivo, no es una protesta ciudadana por alguna medida. Por tanto, la estrategia es absolutamente equivocada y no se persigue mejorar la Constitución, que sería lo lógico, porque es la Constitución del 93, obviamente es mejorable, pero mejorable de una manera sensata, lógica, racional, con la ayuda de especialistas, con el debate, con el diálogo permanente y sobre todo concertando para mejorar el régimen democrático
en lugar de dinamitarlo con la violencia. Muchas gracias, doctor Álvarez, por su análisis sobre la situación, este adelanto de elecciones y lo que podría pasar en el Congreso en las próximas horas. Muchas gracias, muy amable como siempre.